Lo apropiado y lo lógico es que haya una misma tarifa sobre la misma zona, en este caso el corazón del área metropolitana, que es la ciudad de Resistencia, ¿no? Sí. De otra manera se generarían competencias desleales entre líneas urbanas e interurbanas. Esto es algo que ya ha pasado. Exacto. Y que ha sembrado en alguna oportunidad conflictos importantes. Entonces lo lógico es que, bueno, adoptadas las medidas por el gobierno provincial, el Consejo Municipal, que es quien tiene en esta ocasión y en esta materia la facultad, adopta idénticas medidas, ¿no? O sea, primero la adopción de la tarifa, la actualización de la tarifa por parte de la provincia, y inmediatamente, o lo más inmediato que se pueda, el Consejo Municipal adoptar una medida de adhesión. Depende del cuerpo legislativo. No, sin ninguna duda es un valor diferente, tanto a las urbanas como a las interurbanas, pero bueno, es algo que se ha de alguna manera naturalizado, es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo, porque las políticas que se adoptan en materia de actualización de tarifas también contemplan de alguna manera la evolución, no solamente de los salarios de los pasajeros, y el ritmo de la inflación, que ustedes saben que tiene en los últimos 10 o 12 años tiene un carácter ascendente. Así es que en ese orden siempre viene de alguna manera, por decirlo así, subvaluado el boleto, ¿no? Más Claro. allá de lo que dicen los estudios de costos, siempre va por debajo. De hecho hay reclamos judiciales por parte de las empresas con otras situaciones parecidas. Determinantes. Hay 3 o 4 cuestiones que son muy determinantes a la hora de determinar el costo del boleto. Sí. Entre los que está índice de pasajero por kilómetro, costos operativos, entre los cuales el mayor es el costo del combustible, y los costos laborales, es decir, lo que sale tener un chofer, un empleado en una empresa. Y por otra parte el sistema de reparto de subsidios. El índice de pasajero por kilómetro ha caído estrepitosamente el año pasado con la pandemia y aún sigue sin recuperarse. Estamos muy por debajo de valores ideales de índice de pasajeros por kilómetro transportado. En el sistema de reparto de subsidios, todo el país perdió 2.000 millones de pesos que fueron transferidos al área metropolitana de Buenos Aires, al AMBA. Es decir, le sacaron 2.000 millones de pesos en subsidio a todo el país, en subsidios nacionales, para dárselo al AMBA. En ese orden, las administraciones provinciales han tenido que hacer esfuerzos mayores para poder contener una escalada de tarifas, ¿no? Claro. A la vez, en los últimos 6 o 7 meses tuvimos 14 aumentos de combustible, con lo cual cayeron todos los ingresos de las empresas y subieron todos los costos. Claro. De los costos laborales ni hablar, las paritarias se han disparado de una manera gravísima. De las paritarias, lo que hace a las paritarias, ¿no?, del sector laboral del transporte, ¿no? Claro. De los choferes. Claro. Nosotros estamos, por instrucción del intendente Gustavo Martínez, estamos para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance. Escapan de nuestras cuestiones, de nuestra esfera, muchas cuestiones referidas en estos decretos, en virtud de que los municipios no tienen competencia sanitaria. Claro. Y entonces es sumamente difícil, ¿no?, poder nosotros ser ente de aplicación de determinadas normas. No obstante ello, llevamos adelante muchos controles, no solamente en cabecera, sino también durante los recorridos, para sembrar conciencia, ¿no?, atento a que no hay una sola medida, y esto tenemos que dejarlo claro de cara a los ciudadanos. No hay una sola medida que tomemos que vaya a funcionar si los ciudadanos no cooperan. No hay nada que reemplace al autocuidado. Entonces,
el barbijo, el alcohol en gel, la desinfección de las unidades. Nada va a funcionar si los ciudadanos no cooperan. Entonces nosotros estamos, más allá de toda la tarea que desarrollamos, concientización, sanciones a las empresas cuando no cumplen, ya sea con recorrido, frecuencia o con algunas otras faltas que hemos observado. Más allá de todo esto, nosotros llamamos a la buena voluntad y predisposición y cooperación de los ciudadanos. Porque yo puedo desinfectar todos los colectivos en cabecera, pero si viene alguien y estornuda arriba un pasamano y el que viene atrás no tomó el recaudo de usar barbijo o de llevar alcohol en gel o de llevar solución hidroalcohólica, y estamos esparramando de cualquier manera y además atentando contra un servicio que es muy necesario, que es el transporte público, ¿no? Sí, absurdamente encontramos inclusive reincidentes. Es decir, gente que ya ha sido trasladada al corralón, que ya ha sido advertida, que ya ha sido sancionada, y bueno, y eligen el camino de la ilegalidad sin ninguna necesidad, porque tienen autos que se encuentran en condiciones de ser habilitados, simplemente no quieren hacer las cosas bien en algunos casos. Y bueno, después hay otros casos donde, bueno, son inadvertidos, engañados por la publicidad engañosa que la empresa Uber irresponsablemente disemina por redes sociales. Y bueno, esos son los casos un poco más tristes para nosotros, ¿no? Porque en definitiva no es algo que nos agrade a nosotros acarrear autos al corralón, pero la prioridad 1A de la gestión, sin ninguna duda, es la seguridad del transportado. Y esos servicios, en la mayoría de los casos, de acuerdo a lo que hemos podido identificar, no son seguros. Claro. No cuentan con seguros, no cuentan con técnicas, no cuentan con identificación exterior. En algunos casos hemos tenido denuncias informales de acoso verbal de algunos choferes con pasajeras. Entonces, realmente no son seguros, y entonces en función de eso, a pesar de que no nos agrade la situación de los acarreos, tienen que terminar los vehículos necesariamente en el corralón. Quedan cosas por corregir que tienen que ver con señalización horizontal y vertical, que eso estaba supeditado a un concurso público que se realizó sobre la utilización del espacio público, valga la redundancia, en el macro y microcentro. Y obviamente quedan cuestiones de seguridad vial por corregir, que también vendrán de la mano de la señalización horizontal y vertical. Claro. Como por ejemplo la convivencia de transportes de menor porte dentro del corredor del CETUP, como lo conocemos nosotros, claro, que es el corredor de transporte urbano de pasajeros. Pero realmente el balance es positivo porque por muchas cuestiones, pero la fundamental que yo observo es que hemos podido sacar al transporte público de pasajeros de la línea de conflicto social. Y bueno, y darle previsibilidad al sistema, ¿no? Antes pasaba que la gente ante un piquete no sabía dónde iba a ir a parar su colectivo, si a 3 cuadras, 5 cuadras de la plaza. Bueno, finalmente hoy están todos reunidos adentro de ese anillo, y eso le ha inclusive mejorado la velocidad al sistema. Sí, la descongestión lógica también, al tener un alto parque no solamente automotor, sino también ciclomotor en la ciudad de Resistencia en los últimos años, esto realmente los usuarios valoran mucho. Le consulto también... En ese orden nosotros también volvemos al mismo punto, ¿no?, de la cooperación ciudadana, sobre todo pensando en la seguridad vial y en la seguridad de las personas que circulan en la ciudad. No es prudente, no es recomendable que transportes de menor porte, llámense bicicletas, motos, monopatines eléctricos, circulen adentro del corredor, salvo casos de extrema necesidad. Claro. ¿Sí? Nosotros le pedimos encarecidamente que eviten las motos, las bicicletas, los monopatines eléctricos, eviten usar el corredor como canal de circulación, porque es muy fácil que un monopatín eléctrico, una bicicleta, una moto, entre dos colectivos pueda sufrir un accidente.
Entonces, es necesario que llamar a la prudencia, ¿no? Es numéricamente imposible que podamos poner un inspector por cada persona. Claro. Sí, y además estamos trabajando en una mecánica de esfuerzo compartido, de construcción de garitas con esfuerzo compartido con empresas privadas que ya han manifestado su voluntad de colaborar en la construcción de estas garitas y refugios en distintos puntos de la ciudad, no solamente dentro del corredor, y forma parte también del plan de señalización, ¿no? Así que en ese orden, muy contentos nosotros porque hemos podido generar sinergia en torno a un proyecto que nosotros entendemos que es mucho más que positivo, ¿no? No, estamos trabajando porque lógicamente al ser una mecánica de esfuerzos compartidos hay cuestiones administrativas que hay que subsanar. Y bueno, nos llevará un lapso de tiempo que yo creo que no será muy largo, pero no te lo puedo precisar en este momento.